¿Qué tal? Ya estamos aquí en un episodio más de Crónicas con Oscar Guarneros. Para ser preciso, este ya es el episodio número 7. Ya 7 episodios y espero estés disfrutando las historias que te presentamos. Algunas muy inquietantes, te dejan en qué pensar. Otras te atrapan, te conmueven, no sé. No quedas ajeno a lo que acontece en estas historias, que son experiencias propias de quienes nos las mandan y en muchos casos también son historias contadas de persona en persona, algún amigo le pasó, algún familiar le pasó. Son historias que nos gustaría también que nos contaras, que nos platicaras directamente a nuestro correo, que es crónicasconoscar@gmail.com. De verdad que estaremos muy contentos y emocionados de que nos mandes tus crónicas directamente con nosotros y aquí platicar de ellas. La siguiente crónica es muy inquietante, porque resulta ser que este tipo de crónicas o este tipo de experiencias suelen ser muy comunes en este tipo de lugares. Y en este caso estamos hablando de las escuelas. Los fenómenos paranormales que existen en muchas escuelas se dan desde hace cantidad de tiempo, ¿no? Y también estas experiencias paranormales suelen ir acompañadas de ruidos, de murmullos, de pisadas, de que ves a alguien que ya no se encuentra en este plano, donde se escuchan a veces voces, sombras, cantidad de historias que conllevan el estar en una institución. Vamos a escuchar la crónica y en un momento más platicamos respecto a lo que llega a pasar en las escuelas, aquí en Crónicas. Crónicas con Oscar Guarneros. Y nuestra crónica comienza así. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quiero compartir una experiencia que me parece de lo más sacada de alguna película de terror. Trabajaba como profesor en el colegio Miguel Hidalgo, aquí en la ciudad de Puebla. Resulta que un día viernes me tocó acudir a una jornada de consejo técnico y al terminar fui de los últimos, ya que tuve que preparar algunas cosas para las clases del próximo lunes. Eran aproximadamente las 2:30 de la tarde y en el colegio solo estaba el área directiva, intendencia y yo. En total, éramos como 6 personas. Estaba casi a punto de salir del salón, cuando escucho por un pasillo que me dicen: «Profesor». «Hey, profe». Yo con la cabeza aún baja revisando papeles dije: «¿Sí, qué pasó?». Y no obtuve respuesta. Nadie me contestó. No hice caso. Pocos segundos después, me repiten el «Hey, profe, profe». Pero ya fue una extraña voz, sonaba como con eco. Ahí fue cuando reaccioné y caí en la cuenta de que no había alumnos. La voz era como de una niña, pero ese día no acudió ningún alumno. Y quienes estábamos, pues ya éramos mayores y conocía el tono de sus voces. Rápidamente que salgo al pasillo a ver quién era y no había nadie. No me espanté, solo causó un poco de extrañeza. Regreso al salón y me vuelven a decir: Hey, profe. Hey, profe. Pero la voz era gruesa. Y en eso, que se mueven las paletas, que son las sillas donde se sientan los alumnos. Ahí sí me quedé quieto. No sé, esperaba que algo se presentara ante mí y pues recuerdo que lo único que hice fue ponerme en posición de correr. Pasaron unos segundos y otra banca que se mueve. Caminé unos pasos a la salida, con cautela, y que tiran la silla en donde me siento. Quiero pensar que aquel ser o seres estaban junto a mí, que me pongo ya en la puerta de salida. Quería yo correr, pero estaba, la verdad, entre el miedo y la pena. La pena de que me vieran corriendo. ¿Qué onda con este loco? ¿Qué iban a pensar? No sé, el sentir era extraño, pero así lo sentía yo en ese momento. Total, me quedé como un minuto parado ahí afuera del salón, ya con la boca seca y el corazón latiéndome a 1000. Me metí al salón rápido, ya solo a recoger mis cosas, y cuando estoy a punto de salir, una voz, nuevamente, pero más gruesa, como ralentizada, me hablaba. Era una voz como de ultratumba.
Y en eso voy viendo una figura blanca al fondo del salón. Tenía la forma de una anciana. Nada que ver con la voz de niña ni la voz gruesa que me había hablado. Ya era la forma de un espíritu o fantasma de una anciana. Ahí fue cuando salí casi corriendo, no del salón, de la escuela. No sé, me fui inmediatamente, no quise decir nada a nadie, porque de igual me iban a tachar de loco. Yo me fui directamente a mi casa. El fin de semana no pude ni dormir, de lo espantado que estaba. Con decirte que durante una semana tuve que dormir con todas las luces de mi casa prendidas. Afortunadamente ya no me pasó nada. El tiempo que estuve trabajando ahí ya tampoco experimenté nada de esto, sino solamente me quedaba la zozobra. ¿Cuándo se iba a aparecer la sombra o cuándo nuevamente me llamarían? Ya no pasó. Me cambié de escuela y donde estoy ahorita he escuchado historias y algunas cosas raras, pero nada que ver con lo que a mí me pasó ese día. Gracias por leer mi relato y posteriormente te contaré las cosas que suceden donde ahora me encuentro. Saludos y excelente noche. Muchísimas gracias. Platicábamos hace un momento respecto a lo que viene siendo esta crónica y el fenómeno paranormal que llega a ver en muchas escuelas. De repente el bullicio en estas escuelas es tan grande que en ocasiones pasamos desapercibidos los fenómenos. Hay instituciones que son enormes, grandes. Recuerdo mucho, mi papá trabajaba hace años en una escuela y sí, me platicaba que de repente escuchaba cómo lo llamaban por su nombre, cómo escuchaba cierto tipo de murmullos, escuchaba las pisadas. Él estaba completamente solo, no había nadie en la escuela, solamente él, y escuchaba voces, escuchaba que le llamaban. Él no hacía caso. La única ocasión que me dijo que fue un poco más cercano a este tipo de asuntos fue cuando atrás de él una voz le llamó y sintió la respiración de alguien o de algo detrás de él. Volteó, me platica mi papá y me dice que no había nadie, que no había nada. Pero estos tipos de fenómenos o este tipo de experiencias que se llegan a experimentar son precisamente cuando las escuelas están ya solas, cuando precisamente el bullicio ya no existe y nosotros como tal tenemos ya una mejor canalización del sonido. Sí, resulta muy curioso lo que llega a suceder en algunas instituciones, grandes, pequeñas. Siempre hay algún tipo de fenómenos. Alguna ocasión también me platicaron de una escuela, es algo muy curioso, cuando ya no había alumnos, es decir, que solamente se quedaba el personal administrativo, en esta institución se llegaba a escuchar una especie de lamento. Un día llegó a ser tan fuerte el lamento que todo el personal que se encontraba ahí en esa hora lo escuchó. Se reunieron en el lugar donde se escuchó el lamento y era en una pared. Empezaron a pegar en esa pared, me platican, y se escuchaba hueco. Se dieron cuenta que en realidad era una tabla. Entre varios que estaban en ese momento, quitaron la tabla y descubrieron un túnel. El viento que entraba en ese túnel era el que ocasionaba un sonido parecido a un lamento. Cerraron la entrada al túnel y se dejó de escuchar. Pero ahí no para el asunto, sino que ya se veía una niña que jugaba, que se encontraba en horas donde ya no había clases, en horas donde no debería de haber nadie, y la llegaban a ver. Una niña que se sentaba en las escaleras, que pasaba corriendo, que se encontraba en los salones, y me platican, no tenían conocimiento de este fantasma, de este espíritu, que no había nada, solamente se escuchaba el lamento. La niña empezó a verse y a escucharse a raíz de que destaparon el túnel. Y me hacían la pregunta, ¿crees que al haber destapado este túnel dejamos que se escapara este espíritu? ¿El lamento era provocado por la niña? Cosas muy curiosas que pasan en este tipo de instituciones y
cuando son las escuelas más grandes o más antiguas, pasan cosas bastante extrañas. La siguiente crónica acontece en un lugar donde la energía que ahí se encuentra logra desencadenar muchos sucesos de los cuales también hemos llegado a escuchar o incluso a vivir en carne propia, como le pasó a esta persona. Y es muy curioso porque también en los panteones la energía que se desborda es grande. Y dice como tal: ¿qué onda, Perica? Yo te quiero contar una historia. Yo hace mucho tiempo trabajé por cosas del destino como vigilante del Panteón de la Piedad. El Panteón de la Piedad se encuentra aquí en la ciudad de Puebla. Ahí estaba yo. La neta, no creía en esas cosas de espantos ni nada de esas tonterías, hasta que me tocó una noche quedarme a dar mis rondines. Ahí tienes que dar tus vueltas y checar que nadie se vaya a meter al panteón, porque se pueden brincar y luego váyanse sus cosas o te pueden hasta robar, así que tenía que dar mis roles muchas veces. Eran como las 3 de la mañana, cuando dando mi vuelta, que escucho unos ruidos, unas pisadas y también unas risas. Alumbré inmediatamente para ver quién era y nada. Investigué, me acerqué y nada. Yo sinceramente pensé que ya se habían metido y me puse muy alerta. Pero no había nadie. Esperaba que alguien me saliera, que alguien me brincara, pero nada. No había nadie, no había nada. Regresé a mi lugar, ya casi llegando al mismo, que me empiezan a chiflar, pero despacito. Por más que intentaba ver de dónde eran esos ruidos, esos silbidos, nada. De verdad que no veía yo nada. En eso, ¡pum!, que me azotan la puerta de mi base. Pensé que era el aire, pero la neta no hacía nada de aire esa noche. Ya casi entrando, la puerta se abrió sola. Qué curioso, pensé. Al poco rato, se escuchaban risas. Eran risas, pero como de niño. Salí a ver de dónde eran las risas. Nada, pero se seguían escuchando. Alumbré con mi lamparita. Nada, pero de repente que veo la figura de un niño. El niño se encontraba entre dos leones. En el Panteón de la Piedad hay dos leones, uno que representa la vida, que se ve que es un león vivo, y otro león que representa la muerte, que es una figura de un león muerto. Bueno, ahí, en esas figuras de león, que veo al niño que se esconde. Corrí para seguirlo, y nada. Pero lo que sí vi fue una luz verde que salía de una de las tumbas. Clarito vi cómo salía, como si fuese humo, pero verde. Que escucho otra vez el sonido de mi puerta, cómo la azotaban. Corrí a ver qué pasaba, y nada. Pero no podía yo abrir, estaba cerrada. Después de varios intentos para entrar, no lo pude hacer. Me senté en la escalera y de repente escuché un ruido. La puerta estaba ya abierta. ¿Cómo? Entré a mi lugar, me preparé un café, traté de calmarme, porque para serte sincero, Perica, sí, ya estaba yo un poco espantado. Se seguían escuchando ruidos de pisadas. En un momento dado salí para ver si veía nuevamente al niño, pero nada. Regresé a mi lugar y sí, durante la noche se siguieron escuchando pisadas. Según cuentan los que trabajan ya de más tiempo, son varios niños los que andan penando. He ido varias veces a trabajar allá y sí, escucho risas y escucho mucho las pisadas, que hay alguien ahí, que alguien se acerca, que alguien camina. Pero de ver, no me ha tocado ver otra vez nada. Pero sí, he escuchado muchas veces. Y está bien extraño, Peri. Fíjate que los de allá, los que tienen más tiempo, como te decía, han visto cómo un humo verde se pasa de tumba a tumba. Es decir, sale de una tumba, se va, llega a otra tumba y desaparece ahí. Es como si fuera a visitar a otros muertos. Suena muy loco, pero es lo que cuentan en los panteones. Son lugares de paz
donde parece que lo que menos existe es precisamente eso. Saludos, Perica, te mando un abrazo y espero pases mi crónica. Gracias a ti, de verdad, por esta crónica. Y sí, como bien dices, ¿no? Lugares donde debería de haber paz, parece ser que hay mucha actividad. Y los que llegan a convivir durante más tiempo o llegan a estar durante más años allá, son precisamente los vigilantes o gente que se encarga de arreglar las tumbas. Las historias que ellos cuentan son muchas, algunas muy escalofriantes, algunas otras, no sé si desgarradoras o tiernas, no sé, que llegan a ver a niños que van de tumba en tumba, de niños ahí que llegan a visitar. Y cuando dicen los vigilantes que han llegado a saber a quién van a ver ese tipo de espíritus o esos niños, que son familiares de ellos. E incluso mucha gente les llega a dejar juguetes. Y clarito vemos cómo los juguetes los mueven. Es decir, los niños sí juegan con los juguetes que les dejan. Son muchas las historias de los panteones que llegamos a saber y que nos llegan a contar. ¿Tú tienes alguna? Me gustaría que me mandaras directamente tu historia a crónicasconoscar@gmail.com. Estaré encantado, lógicamente, de conocerla y, si me lo permites, darla a conocer directamente aquí con nosotros. Te agradezco enormemente la atención que tienes para con el canal, la atención que tienes con un servidor y que, por supuesto, que estás pendiente de las crónicas que pasamos directamente aquí con nosotros. Yo soy Oscar Guarneros, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima de Crónicas con Oscar Guarneros, el podcast.